Imagina que caminas entre la multitud de un mercado abarrotado. El aire es denso, no por el polvo o el calor, sino por un ruido peculiar. No es el bullicio de los vendedores pregonando sus precios o de los niños riendo. Es un murmullo diferente. Es el susurro del acuerdo irreflexivo, el zumbido de conversaciones vacías que se repiten sin fin, como discos rayados girando bajo el sol inclemente. A donde voltees, miradas que siguen el mismo ritmo invisible. Rostros que se inclinan al unísono, cabezas que asienten sin vacilación, y voces que repiten palabras que no escribieron ellas mismas. Han aprendido a no cuestionar la melodía, solo a bailar con ella. Y entonces notas algo extraño. Eres el único moviéndote contra la corriente. Intentas hablar, no para provocar, sino para señalar lo evidente, y lo sientes al instante. El cambio, el silencio que cae a tu alrededor, no es la ausencia de sonido, sino la presencia del juicio. En un momento, te conviertes en un extraño, una anomalía. Los ojos que antes pasaban sobre ti sin pensarlo, ahora te pesan, te miden y te encuentran culpable de pensar por ti mismo. He aquí la paradoja. Vives en una época que venera la individualidad, pero exige conformidad más que cualquier otra era anterior. Nos dicen que seamos nosotros mismos, pero solo de maneras que no alteren el trance colectivo. Nos animan a decir nuestra verdad, pero solo si encaja dentro de los límites de lo socialmente aceptable. Nos prometen libertad, y sin embargo, la mayoría de las personas preferirían entregarla antes que soportar la soledad de permanecer solos. ¿Por qué? ¿Por qué la multitud, con toda su grandeza y tamaño, parece tan aterrorizada por la voz solitaria? ¿Por qué las personas inteligentes, personas con capacidad de pensamiento crítico, se disuelven en la mediocridad cuando se colocan en grupos? ¿Por qué confundimos el volumen de una idea con su verdad? Quizás lo hayas notado en tu propia vida, cómo las conversaciones con amigos, familiares o colegas pueden convertirse en obras de teatro guionizadas. Cada persona recitando líneas ensayadas por la cultura dominante. Nadie pregunta de dónde vino el guión. Nadie se atreve a desecharlo. Comienzas a preguntarte si la verdadera epidemia no es la ignorancia sino la obediencia. No es la falta de información sino un exceso de creencias no examinadas. Vivimos rodeados de ruido, ruido de redes sociales, ruido político, ruido cultural. Y en este ruido, pensar se vuelve agotador. Así que lo externalizamos. Dejamos que la voz más fuerte decida qué es real, y luego la imitamos. Es más fácil, es más seguro.
Pero aquí yace la gran y terrible pregunta. Si la mayoría de las personas a tu alrededor han rendido sus mentes a la voluntad colectiva, si sus pensamientos ya no son propios, entonces, ¿en quién exactamente confías cuando los sigues? Y si decides no seguirlos, si resistes la corriente, ¿estás preparado para enfrentar la verdad de que el camino de la claridad también es el camino del exilio? La multitud te dirá que marcharte es locura. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si la verdadera locura fuera quedarse? Lo sientes ahora. La tensión entre pertenecer y ser libre. Sabes que elegir uno significará perder el otro. Y en esa conciencia silenciosa e inquietante, el zumbido del mercado se vuelve ensordecedor. Y así la pregunta persiste. ¿Seguirás bailando con una canción que nunca elegiste o aprenderás a caminar en silencio? La prisión más peligrosa es aquella que no puedes ver. Sus barrotes no están hechos de acero, sino de pensamientos. Sus muros no son de ladrillos, sino de ilusiones compartidas. Y en la prisión de la mente, la fuga no es impedida por guardias, sino por los mismos prisioneros que han llegado a amar su cautiverio. Carl Jung una vez escribió sobre el inconsciente colectivo, un vasto reservorio de arquetipos, mitos y patrones heredados de pensamiento que moldean nuestra visión del mundo. No es solo que estemos influenciados por nuestra cultura. Es que estamos sumergidos en ella como peces en el agua, incapaces de reconocer el medio en el que nadamos. La mente de las masas no necesita silenciarte directamente. Simplemente te envuelve en la comodidad de lo familiar hasta que dejas de buscar cualquier otra cosa. Friedrich Nietzsche lo llamó el instinto de rebaño. Observó que la mayoría de las personas no buscan realmente la verdad. Buscan comodidad, seguridad y la tranquilidad de pertenecer. Este instinto fue alguna vez un mecanismo de supervivencia. En tiempos antiguos, ser expulsado del grupo a menudo significaba la muerte. Tu cerebro todavía carga con ese antiguo terror, susurrándote que estar apartado es arriesgarse a la aniquilación. Pero en el mundo moderno, ese instinto es manipulado como un arma. Las herramientas ya no son lanzas y exilio. Son el ridículo, la cancelación, el condicionamiento algorítmico y el goteo constante de ideas que se repiten hasta que se sienten como tuyas. Arthur Schopenhauer creía que la verdad pasa por 3 etapas. Primero, es ridiculizada. Segundo, es violentamente opuesta. Tercero, es aceptada como evidente. Pero en una era de psicosis colectiva, muchas verdades nunca sobreviven a la primera etapa. Son burladas hasta el silencio antes de que puedan encontrar su voz. Lo ves todos los días.
se expresa una opinión impopular, quizás sobre política, moralidad o significado. Antes de que la idea misma pueda ser examinada, el hablante es atacado. No su lógica, no su evidencia, sino a él mismo. Y así la mayoría de las personas aprenden la regla tácita. No vale la pena pensar lo que no se puede decir. Esta es la raíz de la psicosis colectiva. No la estupidez en el sentido literal, sino la suspensión deliberada de las propias facultades críticas para evitar el dolor de la fricción social. Es un mecanismo de defensa emocional disfrazado de consenso racional. Aldous Huxley, en Un mundo feliz, advirtió no sobre una dictadura del miedo, sino sobre una del placer, donde las personas están tan sedadas por el entretenimiento, la comodidad y la distracción que ya no les importa la verdad. En tal mundo, la ignorancia no se impone desde arriba, se elige voluntariamente. Psicológicamente, esto se refuerza con el pensamiento grupal, el fenómeno donde los individuos suprimen opiniones disidentes para mantener la armonía del grupo. Estudios en psicología social, como los experimentos de conformidad de Solomon Asch, muestran que incluso cuando la verdad es obvia, una sola voz disidente a menudo se derrumba bajo la presión del acuerdo de la mayoría. El cerebro humano no está programado para la verdad a toda costa. Está programado para la supervivencia, y la supervivencia alguna vez significó mezclarse. El problema es que en una era de comunicación global, el grupo ya no es una tribu de 100 personas, son millones. La presión para conformarse es exponencialmente mayor, y la velocidad a la que se propagan las falsedades no tiene precedentes. Puedes pensar que eres inmune, pero detente un momento. ¿Cuántas de tus creencias realmente las alcanzaste a través de tu propio razonamiento? ¿Y cuántas heredaste sin jamás ponerlas a prueba? ¿Cuánto de lo que piensas que es evidente es simplemente el residuo de una exposición repetida? El filósofo Jean-Paul Sartre habló de la mala fe, el acto de engañarse a uno mismo para evitar la responsabilidad de la libertad. Es más fácil fingir que no tienes opción que enfrentar el vertiginoso abismo de tenerla. La psicosis colectiva es mala fe a escala civilizacional. El fingimiento colectivo de que la realidad es más simple de lo que es, porque la complejidad exige coraje. Y así vivimos en una era donde la estupidez no es simplemente la ausencia de conocimiento, sino el rechazo del pensamiento mismo. Un mundo donde el hombre peligroso no es el que sabe demasiado poco, sino el que se atreve a saber demasiado. Esta es la ruta oculta. Las personas no quieren la verdad.
quieren la ilusión de que sus vidas tienen sentido. Y si esa ilusión es compartida por suficiente gente, se convierte en realidad, sin importar cuán absurda pueda ser. Pero aquí está la tragedia más profunda. Cuantas más personas rinden sus mentes a lo colectivo, más incapaz se vuelve lo colectivo mismo de razonar. Y cuando lo colectivo enloquece, los cuerdos son pintados como lunáticos. Puedes pensar que estás observando esto desde fuera, pero la verdad es que ya estás dentro. La verdadera pregunta es, ¿reconocerás los barrotes antes de que la puerta se cierre para siempre? La psicosis colectiva no se anuncia con pancartas o sirenas. Se filtra silenciosamente como una fuga lenta en el casco de un barco. Y para cuando sientes el frío torrente de agua contra tus tobillos, ya es demasiado tarde. Al principio, las consecuencias son sutiles. Notas que las conversaciones se vuelven más superficiales, no en palabras, sino en peso. Las personas dejan de preguntar por qué y se conforman con el qué. Las noticias se convierten en un teatro de indignación. Cada titular diseñado no para informar, sino para provocar. Cuanto más polarizada es la narrativa, más fácil es elegir un lado y menos esfuerzo requiere pensar. Tus relaciones comienzan a cambiar, no porque te hayas distanciado, sino porque hay cada vez menos espacio para el pensamiento independiente. Te encuentras mordiendo tu lengua, no por cortesía, sino por autopreservación. Evitas temas. Dejas pasar mentiras sin desafiarlas. Sonríes cuando quieres gritar. Así es como la mente aprende a arrodillarse. A escala social, las consecuencias se vuelven catastróficas. Cuando suficientes personas abdican de su responsabilidad de pensar, la cultura misma se convierte en una cámara de eco. Las políticas se hacen no basadas en la sabiduría, sino en la popularidad. Los problemas complejos se reducen a eslóganes, y las personas inteligentes por sí solas se vuelven colectivamente estúpidas cuando actúan como multitud. La historia está llena de tales momentos. Casas de brujas en la Europa medieval donde comunidades enteras se convencieron de que el mal humano podía ser quemado en los gritos de los acusados. El ascenso de regímenes fascistas donde vecinos se volvieron contra vecinos no porque los odiaran, sino porque temían ser el único disidente. Burbujas financieras donde inversores racionales ignoraron el peligro obvio porque todos los demás seguían comprando. Es el mismo patrón. La multitud se convence a sí misma de que está cuerda, y al hacerlo, se vuelve ciega a su propia locura. La psicología ofrece una explicación en forma de ignorancia pluralista. El fenómeno donde los individuos rechazan privadamente una creencia, pero asumen que todos los demás la aceptan. Así que la siguen.
Imagina un teatro donde el humo comienza a llenar la sala. Cada persona lo ve, siente inquietud, pero mira alrededor y no ve a nadie reaccionando, así que también permanece sentada. El humo se espesa, el aire se vuelve tóxico y aún nadie se mueve. Esto no es solo una metáfora. Es el aire que respiramos hoy. Los sesgos cognitivos aprietan la trampa. El sesgo de confirmación asegura que busquemos solo la información que respalda nuestras opiniones preexistentes. El sesgo de autoridad nos hace confiar en una declaración simplemente porque alguien con estatus la dijo. El efecto de arrastre nos engaña haciéndonos pensar que la mayoría debe tener razón. Estos sesgos no son defectos de inteligencia, son características de un cerebro diseñado para la supervivencia en una tribu, pero en el entorno equivocado se convierten en debilidades fatales. A nivel individual, las consecuencias invisibles son aún más insidiosas. Cuando suprimes tu propio pensamiento crítico durante demasiado tiempo, comienzas a perderlo. Las vías neuronales del escepticismo se debilitan. Tu umbral para cuestionar disminuye. Eventualmente, ya no puedes pensar contra la corriente. No porque alguien lo prohíba, sino porque el músculo se ha atrofiado. Y cuando la mente se debilita, el alma sigue. Dejas de confiar en tus instintos. Dejas de sentir el agudo dolor de la injusticia. Dejas de preocuparte si lo que crees es verdad, solo si es seguro. Así es como las civilizaciones se pudren desde dentro. No por invasión, sino por corrosión. No porque la gente sea demasiado ignorante, sino porque es demasiado cómoda. Y quizás la consecuencia más devastadora de todas es esta. Una vez que una cultura alcanza cierto nivel de delirio colectivo, atacará cualquier intento de despertarla. Intenta decirle a un sonámbulo que está dormido y se enojará. Intenta decirle a una multitud en medio de una psicosis colectiva que está equivocada y te verá como la amenaza. Por eso el cambio genuino es tan raro. No basta con tener la verdad. Debes estar dispuesto a soportar el exilio por ella. Pero aquí yace la peligrosa realidad. Si eliges permanecer en silencio, te vuelves cómplice de la locura. Si hablas, puedes ser expulsado. Y así surge la verdadera pregunta. ¿Estás dispuesto a ser la única voz de la razón en una habitación que ha olvidado que la razón existe? Porque si no lo estás, la habitación decidirá por ti. Y cuando lo haga, puede que ni siquiera notes que las paredes se han cerrado hasta que ya no haya salida. La rebelión no comienza con una pancarta en la calle. Comienza en las cámaras silenciosas de la mente con una frase peligrosa. ¿Y si todos están equivocados? Esa es la chispa.
pequeña, incómoda, a menudo aterradora. Porque en el momento en que la consideras, sientes que el suelo bajo tus pies se mueve. De repente, la comodidad de la multitud se vuelve fría. Te das cuenta de que la seguridad que sentías no era seguridad en absoluto, sino sedación. Liberarse de la psicosis colectiva no es cuestión de gritar más fuerte que la multitud. La multitud prospera con el volumen. Se alimenta de atención. El verdadero acto de rebelión no es igualar su ruido, sino retirarse por completo de su frecuencia. Primero, debes reclamar tu atención. En una era donde los algoritmos dictan tu realidad, tu atención es la primera línea de tu libertad. Cada titular, cada publicación viral, cada indignación de moda es un cebo diseñado para mantenerte reactivo, no reflexivo. Debes privar a la máquina de la energía de tu mente. Limita tu exposición a las cámaras de eco. Aléjate del goteo del consenso. Aprende a estar cómodo sin conocer la última indignación de la hora. Carl Jung dijo, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. El primer paso para salir de la psicosis colectiva es arrastrar lo inconsciente a la luz, cuestionar las historias, los eslóganes y las verdades incuestionadas que has heredado. Escríbelas. Rastrea sus orígenes. Pregúntate, ¿quién se beneficia si creo esto? ¿Quién pierde si dejo de hacerlo? Segundo, debes reclamar tu lenguaje. George Orwell advirtió que el lenguaje corrompido conduce al pensamiento corrompido. Cuando la multitud repite eslóganes, no solo está hablando, se está programando a sí misma. Niégate a usar las palabras diseñadas para limitar tu pensamiento. Habla en términos precisos, aunque te haga más lento para responder. La multitud odia la lentitud. Vive del reflejo. Debes reaprender la deliberación. Tercero, debes encontrar a los otros. La rebelión en soledad es noble, pero la rebelión en comunidad es sostenible. Esto no significa formar otra cámara de eco. Significa rodearte de personas que valoran la verdad más que la comodidad, que te desafían tanto como te apoyan. Personas cuya lealtad no es hacia ti personalmente, sino hacia la realidad que todos intentan descubrir. Pero aquí está la paradoja. Para encontrar a tales personas, primero debes estar dispuesto a estar solo. Debes soportar el desierto, el periodo donde te sientes exiliado del mundo normal. El Übermensch de Nietzsche nace en este desierto, forjado en la soledad de la autosuficiencia. Solo cuando ya no temes al exilio, puedes ver quién más ha sido exiliado por la misma razón. Cuarto, debes reclamar tu silencio. La multitud es adicta al ruido, porque el silencio es donde comienza el pensamiento.
La mayoría de las personas no pueden soportar estar solas con sus propios pensamientos durante más de unos minutos sin buscar una distracción. Pero el silencio no es vacío. Es la fragua donde se moldea la claridad. Practica estar quieto. Camina sin música. Siéntate sin una pantalla. Deja que tu mente vague hacia lugares que la multitud nunca te ha mostrado. Finalmente, debes reclamar tu coraje. Cada acto de rebelión, por pequeño que sea, requiere la voluntad de ser despreciado. Este es el precio. No hay manera de evitarlo. La multitud te pondrá a prueba. Te llamará arrogante, paranoico, tonto o cruel. Usará la culpa para atraerte de vuelta, recordándote el calor que dejaste atrás. Pero ese calor era el calor del rebaño, no el fuego de tu propia mente. La ironía es que en el momento en que te liberas, el mundo no se vuelve repentinamente más claro. De hecho, se vuelve más desordenado. Las respuestas fáciles se disuelven. Las líneas morales se difuminan. Te quedas con complejidad, incertidumbre y la demanda constante de pensar por ti mismo. Muchos no pueden soportarlo y regresan a la comodidad de la multitud. Pero si puedes quedarte, si puedes resistir el impulso de regresar, algo cambia. Comienzas a ver los patrones que la multitud no puede ver. Empiezas a entender los mecanismos de manipulación, la psicología de la obediencia, la arquitectura del delirio colectivo. Ves los hilos que se tiran. Y más importante aún, ves quién los está tirando. Y una vez que ves, no puedes dejar de ver. Este es el comienzo de la verdadera soberanía. No la que te otorgan los gobiernos o los movimientos sociales, sino la que existe enteramente dentro de tu mente. La que nadie puede tomar a menos que la entregues voluntariamente. Tu rebelión no cambiará a la multitud de la noche a la mañana. La mayoría nunca se irá, pero tu mera existencia fuera de la psicosis colectiva es una amenaza para ella. Cada mente libre es una grieta en el muro, un recordatorio de que el escape es posible. Y así debes preguntarte, ¿serás otra voz perdida en el rugido? ¿O serás el pulso silencioso y constante que recuerda a otros que hay vida más allá del trance? Porque el primer rebelde nunca fue el que gritó más fuerte, fue el que se negó a inclinarse. Llega un momento, después de que el ruido se ha desvanecido y el polvo se ha asentado, cuando te das cuenta de la verdad más desorientadora de todas. La multitud nunca fue tu mayor enemigo. Solo era un espejo que reflejaba las partes de ti que querían pertenecer más de lo que querían ser libres. A pesar de toda la charla sobre manipulación, propaganda y psicosis colectiva, la realización final es mucho más íntima. Las cadenas no fueron forjadas enteramente por la sociedad. También fueron forjadas por tus propias manos, eslabón por eslabón. Cada vez que elegiste la comodidad sobre la claridad, la seguridad sobre la verdad.
Aquí es donde ocurre la verdadera liberación, porque aquí es donde muere la ilusión de ellos contra ti. Ves que la locura de la multitud es una proyección de la locura que alguna vez llevaste dentro de ti mismo. Ves que las mentiras contra las que luchaste tan duramente eran las mismas mentiras que una vez repetiste sin cuestionar. Y comienzas a entender que escapar de la psicosis colectiva no se trata de derrotar a otros. Se trata de transformarte a ti mismo. Carl Jung habló de individuación, el proceso de integrar la sombra, de volverse completo al abrazar tanto la luz como la oscuridad dentro, hasta que no confrontes las partes de ti que anhelaban el calor de la conformidad. Siempre estarás en riesgo de volver a ella. La multitud encontrará su camino de regreso a tu corazón, a menos que hayas enfrentado la razón por la que alguna vez la amaste. Esta es la paradoja del despertar. Cuanto más despiertas, más compasión sientes por los que aún duermen. Ya no los miras como tontos, sino como espejos de tu antiguo yo. Recuerdas el miedo, el anhelo, el alivio que vino de entregar la responsabilidad a alguien más, y te das cuenta de que a sus ojos, tú eres el loco. Ahora, el mayor peligro después de despertar es la amargura. Es fácil odiar a la multitud por su ceguera, resentirla por rechazarte, pero la amargura es solo otra prisión, una que te mantiene encadenado a lo mismo de lo que escapaste. La verdadera liberación no se mide por cuán lejos has corrido del rebaño, sino por cuán poco poder tiene aún su ruido sobre tu mente. Y aquí yace la verdad más profunda. Lo opuesto a la psicosis colectiva no es el aislamiento, es la soberanía, la capacidad de pensar, sentir y actuar desde un lugar intocado por la manipulación. Ya sea que estés solo o entre millones, te das cuenta de que tu papel no es salvar a todos. No puedes arrastrar a alguien fuera de un sueño que está determinado a mantener. Tu papel es permanecer despierto, vivir de tal manera que tu claridad se convierta en un faro silencioso e inquebrantable para aquellos que están listos para ver. Aquí es donde el miedo comienza a desvanecerse. Dejas de mirar por encima del hombro buscando la aprobación de la multitud. Dejas de necesitar que tus pensamientos sean validados por números. Dejas de moldearte para encajar en un mundo que ya no te encaja. Y en ese espacio, en ese silencio, sucede algo inesperado. Comienzas a escuchar tu propia voz de nuevo. No la voz de la rebelión, no la voz de la reacción, sino la voz que estaba allí antes del ruido. La voz que no está a favor o en contra de la multitud, sino simplemente tuya. Habla en verdades que no dependen del consenso. Susurra ideas que nunca serán tendencia en las redes sociales. Te dice que tu valor nunca se midió por el acuerdo y que tu libertad nunca te fue dada.
siempre fue tuya para reclamar. Comienzas a vivir de manera diferente. Lees no para confirmar, sino para descubrir. Hablas no para ganar, sino para iluminar. Escuchas no para reaccionar, sino para entender. Y lentamente el mundo cambia, no porque lo hayas cambiado directamente, sino porque te has removido de su locura sin abandonar tu humanidad. La realización final y más poderosa es esta. No puedes controlar la mente colectiva, pero puedes elegir no ser parte de ella. La psicosis colectiva vendrá e irá. Las caras cambiarán, los eslóganes cambiarán, la tecnología cambiará, pero la tendencia humana a rendir el pensamiento por pertenencia permanecerá. Tu tarea no es erradicar esta tendencia del mundo, sino desarraigarla de ti mismo cada día. Y cuando lo haces, descubres que la libertad no es la ausencia de influencia, es el dominio de ella. Seguirás viviendo entre otros, seguirás escuchando sus voces, seguirás sintiendo el tirón de sus mareas, pero permanecerás arraigado en el único lugar que no pueden tocar, la tranquila claridad de tu propia mente. Esta es la verdad que la multitud nunca te dirá porque no puede. La multitud solo existe cuando crees que la necesitas. El momento en que no, se disuelve en el fondo de tu vida y caminas hacia adelante sin su permiso. Y así, dejas el mercado. El zumbido del acuerdo irreflexivo se desvanece detrás de ti. El camino por delante es más silencioso, más solitario y mucho menos cierto, pero es tuyo. Y en la quietud, finalmente entiendes. Nunca estuviste destinado a ser uno de ellos. Estabas destinado a ser libre.